Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo módulo de la Escuela de Invierno o de la Winter School sobre las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, edición 2023, en el marco de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Esta Cátedra Jean Monnet en la UNR está financiada por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea y está a mi cargo. Mi nombre es María Victoria Álvarez y soy docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. En esta ocasión vamos a comenzar con una presentación para que podamos ir adentrándonos en las cuestiones que tienen que ver con nuestro objeto de estudio en esta Winter School. Para eso vamos a iniciar una presentación PowerPoint que ahora les comparto. El módulo de este video tiene que ver con algunas consideraciones sobre la integración y la cooperación internacional. Consideraciones preliminares que son importantes y fundamentales tener en cuenta antes de abordar el relacionamiento interregional entre Mercosur y la Unión Europea. El término o el concepto de integración regional es de uso cotidiano desde ya hace varias décadas y no hay una única definición aceptada o consensuada. Es lo mismo que ocurre con otros conceptos de las relaciones internacionales o de la ciencia política, como el concepto de guerra, de revolución, democracia, paz, Estado, etc. Entonces, esto lleva a que muchas veces se aplique de manera equivocada a actividades netamente cooperativas. Lo que hay que tener en cuenta es que la integración requiere de la cooperación, pero no a la inversa. Podemos definir la cooperación regional de muchas maneras, pero podríamos tomar una conceptualización que la define como un proceso mediante el cual los estados individuales o posiblemente otros actores dentro de una zona geográfica determinada actúan juntos para beneficio mutuo y con el fin de resolver tareas comunes en diferentes ámbitos como la infraestructura, el agua, la energía, etcétera, a pesar de que haya ciertos intereses contradictorios en otros ámbitos. Lo que me interesa es que tengamos en claro que hay como dos bibliotecas, por decirlo así, ¿no? Una más antigua que prestaba atención a la integración o al viejo regionalismo y una más moderna que pone el foco en el adjetivo, en lo regional, lo que podríamos llamar el nuevo regionalismo. Vamos a ir viendo estas cuestiones un poco más en profundidad. Entonces, vayamos primero al sustantivo, ¿no? Al concepto de integración. Algunas de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que la integración siempre posee un origen voluntario. Por eso se va a distinguir claramente de la dominación o de la unión basada, por ejemplo, en la conquista militar. Por lo tanto, la integración posee una naturaleza cooperativa. Habíamos dicho que para que haya integración necesariamente tiene que haber cooperación, pero no a la inversa. Las manifestaciones de la integración en términos concretos, en términos reales, pueden asumir formas muy diversas. Así como no hay una única forma en la realidad de integración regional, tampoco hay una única definición de consenso sobre la integración regional. En términos generales, mirando un poco la literatura especializada, uno podría ver que la integración puede ser concebida, ya sea como una condición o un estado de cosas, como un proceso, si lo definimos como un proceso
claramente la integración puede tener un resultado o un producto final incierto, porque lo que miramos es el desarrollo y no tanto su meta última, o como resultado. Vamos a ver algunas definiciones de diferentes autores que han trabajado la integración regional en algunas de estas dimensiones, digamos, u acepciones. Deutsch, por ejemplo, en una visión más bien sociológica, creía que la integración regional era un proceso que puede llegar a una condición en la cual un grupo de gente alcanza dentro de un territorio un sentido de comunidad y de instituciones y prácticas lo suficientemente fuertes para asegurar durante un largo tiempo expectativas confiables de cambio pacífico entre su población. En cambio, Haas no ponía tanto el énfasis en la condición, sino más bien en el proceso. Para Haas, en su definición de 1958, la integración era el proceso por el cual los actores políticos de diferentes entornos nacionales son llevados a trasladar sus lealtades, sus expectativas y sus actividades políticas hacia un nuevo centro, cuyas instituciones poseen o exigen jurisdicción sobre los estados nacionales preexistentes. Esta es una definición muy famosa, es la definición clave de la teoría neofuncionalista, cuyo principal exponente justamente es Ernst Haas, y va a poner el foco no solamente en la integración, sino en esta idea de la transferencia de lealtades y la cesión de soberanía. Un poco más adelante en el tiempo, el propio Haas, en 1971, va a definir a la integración regional como un proceso por el cual los estados se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus vecinos de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos. Aquí vemos claramente el carácter de voluntario, digamos, de la integración, y Haas vuelve a hablar de la cesión de soberanía para que haya integración regional. Podemos seguir con otros autores, por ejemplo, Lindbergh, que también se halla dentro del neofuncionalismo, la ve a la integración como el desarrollo en el tiempo de procesos para arribar a decisiones colectivas por medios distintos de lo que es la acción autónoma por parte de los gobiernos nacionales. Moravcsik va a pensar a la integración regional como el resultado de la decisión soberana de un grupo de estados vecinos. Davin, un poco más cerca en el tiempo, lo va a ver como un proceso histórico de incremento de los niveles de interacción entre unidades políticas, ya sea subnacionales, nacionales o transnacionales, promovido por actores que comparten ideas comunes, fijan objetivos y definen métodos para alcanzarlos, contribuyendo así a la construcción de una región. En la definición de Davin, lo interesante es ver cómo aparecen otros actores diferentes al Estado-Nación. Si seguimos un poco más en este recorrido rápido, digamos, de conceptos de integración, podemos incluir el de, por ejemplo, Bela Balazs. Balazs va a decir que la integración económica puede ser un proceso o una situación de las actividades económicas. Y va a decir que considerada como un proceso se encuentra acompañada de medidas dirigidas a abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diferentes naciones, y vista como una situación de los negocios, la integración viene a caracterizarse por la ausencia de varias formas de discriminación entre economías nacionales. Claramente una definición de integración mucho más economicista que los autores anteriores. Dobson, por ejemplo, va a ver a la integración como un fenómeno multidimensional y multigradual, donde se alcanza la forma más intensa de interacción entre estados.
Esto es, como les digo, una muy rápida revisión o un muy rápido recorrido sobre algunas de las tantas definiciones que se han dado de la integración regional y que uno puede tomar o no dependiendo del momento, digamos, de cómo quiere estudiar esa integración y dónde quiere poner el foco. Pero veamos un poco los actores de la integración. Por supuesto, los actores que comúnmente uno va a analizar cuando analiza fenómenos de integración regional son los estados, a través de sus gobiernos. Algunos casos de integración regional van a estar, obviamente, vinculados, digamos, por esta contigüidad geográfica, como por ejemplo el Mercosur original, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, pero con el tiempo se han dado una serie de fenómenos de integración regional entre estados no contiguos. Consideremos, por ejemplo, Mercosur más Venezuela. Ahora bien, hay que diferenciar otra cuestión. Macrorregión no es lo mismo que microrregión y es diferente a su vez de las regiones asociativas. Vamos a ver un poquito más en detalle esto. El microrregionalismo o regionalismo entre entidades subnacionales o gobiernos no centrales es esta integración regional que un poco combina el elemento local o el ámbito local con el nacional. Como ejemplos podemos dar los comités de integración entre Argentina y Chile o el SICOSUR, la zona de integración del centro-oeste sudamericano. No hay que confundir este tipo de fenómenos de integración de microrregionalismo, digamos, o regionalismo entre entidades subnacionales, con lo que en Argentina se conoce como las regiones asociativas, ¿sí? Que está permitido a partir de la Constitución de 1994 y que tiene que ver con la integración o la cooperación entre provincias dentro de un mismo estado, ¿ok? Entonces, tienen diferentes nombres, pero claramente no es lo mismo la integración de entidades subnacionales al interior de un país que entre diferentes países. Esto hay que lograr distinguirlo bien. En cuanto a las dimensiones de la integración, podríamos estar hablando muchísimo tiempo. A mí me pareció importante plantearnos algunas interrogantes, algunas cuestiones y enfocarnos en la dimensión económica. Entonces, veíamos que hay gran diferencia en las visiones, en las perspectivas, cuando se intenta definir a la integración regional, pero los expertos no solo difieren en cómo se define la integración, si como una condición, un proceso, un resultado, sino que también van a diferir en cuanto a cuál es el contenido sustantivo de la integración. ¿Qué significa decir que una región está integrada o se está integrando? ¿Es la naturaleza de la integración la unificación política, la unificación económica o una combinación de las dos? ¿O el contenido de la integración es el cambio de las actitudes sociales, un creciente sentimiento de identidad común? Bueno, claramente estamos frente a un fenómeno muy complejo y, por supuesto, multidimensional. Resulta útil analíticamente distinguir al menos tres áreas: la política, la económica y la social, aunque no siempre es posible esta distinción tan tajante en la realidad. Como yo les comentaba, en esta presentación me voy a enfocar únicamente en la dimensión económica. Entonces, la dimensión económica de la integración regional es muy clara en su método, digamos, en su meta final, ¿no? La finalidad es eliminar cualquier tipo de barrera
al intercambio económico entre los miembros. Las etapas, siguiendo a Bela Balazs, la clásica distinción de Bela Balazs, estas etapas de la integración económica regional son una zona de libre comercio, una unión aduanera, un mercado común, la unión económica, y Balazs habla luego de una integración económica total, que sería un poco este gráfico, es decir, de manera acumulativa, gradual, progresiva y lineal, se va pasando de una etapa a otra. Tanto Jacob Wiener como Bela Balazs, entre otros, fueron los primeros economistas políticos que modelaron sus teorías sobre la integración regional y la pensaron como un camino top-down, es decir, que iba a estar liderada por las élites, tanto políticas como económicas, y estaba enfocada en las instituciones y era un proceso lineal. Entonces, como digo, estas primeras aproximaciones teóricas tenían una fuerte dimensión de linealidad, de gradualidad, y se pensaba la integración como que seguía un determinado proceso paso a paso. Entonces, si uno iba a realizar un análisis comparativo, este análisis comparativo tenía que mirar o medir hasta qué punto las diferentes regiones han llegado a diferentes etapas en ese continuum. Por eso, por ejemplo, vamos a hablar del Mercosur como una zona de libre comercio incompleta y como una unión aduanera imperfecta. Siguiendo un poco con la dimensión económica, como les decía, estas primeras teorizaciones y algunas que le siguieron conciben al fenómeno de la integración regional como un proceso de ascensión ideal en el cual, mediante el cumplimiento de determinados requisitos, se va obteniendo una serie de resultados beneficiosos específicos, ¿no? Entonces son etiquetas o categorías que pueden ser útiles para clasificar la trayectoria de los países que estén involucrados en un proceso de integración regional, en lugar de pensarlo como una secuencia natural a través de la cual deben pasar todos los estados integrantes. Es decir, hay algunos autores que van a plantear que esta tipología que acabamos de ver, ordenada, no necesariamente tiene que ser acumulativa. Es decir, por ejemplo, se podría tener un arancel externo común sin una zona de libre comercio. Tampoco está claro que se deba comenzar con un área de libre comercio. Por ejemplo, un grupo de países podría comenzar con un mercado común. Entonces, acá la pregunta un poco en términos de crítica a este tipo de teorizaciones tiene que ver con que si la integración regional es un proceso de desarrollo, es decir, uno en el que un conjunto de unidades se mueve a través de numerosas fases de manera ordenada, cumpliendo determinados requisitos, o es más casual y menos lineal. Esa es una buena interrogante, un buen interrogante. Entonces, la dimensión económica, más allá de estas críticas, supone la eliminación de barreras, de fronteras económicas entre dos o más países, según el economista Pelkmans en su obra de 1997. Él entiende por frontera económica cualquier demarcación que restringe la movilidad de bienes, servicios y factores productivos entre países, ¿ok? Él también distingue entre medidas de integración positiva y medidas de integración negativa, y esta distinción es bastante útil. La integración positiva incluye la formulación conjunta de políticas, la armonización de legislación, la coordinación, las medidas conjuntas. La integración negativa tiene que ver con la remoción de todo obstáculo a la integración. En este sentido, equivale a la liberalización. Por ejemplo, la reducción o eliminación de aranceles entre los Estados miembros es
el ejemplo más común de integración negativa, ¿ok? En la práctica se tendrían que dar, y de hecho se dan, ambos tipos de integración, tanto negativa como positiva, para conseguir la integración regional. Entonces, esto era un poco algunas de las discusiones sobre la integración regional. Ahora bien, lo que les comentaba al principio de esta presentación era que hay como dos cuerpos de literatura, dos bibliotecas. En algún momento se empieza a hablar de regionalismo y no de integración regional. Ahora bien, esta categoría de regionalismo fue de uso muy limitado entre los años 50 y 80, digamos. Solo algunas obras como Haas en el 56, Russell en el 67 y Nye en el 68 van a mencionar este término regionalismo. Más allá de estos casos muy puntuales que les acabo de nombrar, esta categoría fue de uso escaso en la literatura de esos años. En realidad, el término regionalismo alude a las políticas que tratan de organizar el sistema regional, el sistema internacional a través de las regiones, y aparece claramente en los años 90 en un contexto muy particular que ahora vamos a ver. Entonces, las regiones van a estar ubicadas, según esta nueva perspectiva, entre el nivel global y el nivel nacional. Fue Gedney el que acuñó la expresión nuevo regionalismo. Aparecen en este momento no solamente las obras de Gedney, sino también de Inotay, de Zunkel, de Söderbaum. Y hay que tener en cuenta que este concepto en realidad aparece como respuesta a los cambios estructurales que se estaban dando a nivel del sistema internacional. Pensemos en que se había dado el fin de la Guerra Fría, la sustitución de la bipolaridad por la multipolaridad, la disminución relativa de la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, que esta idea de regionalismo debe entenderse como parte de la globalización. Se veían a las regiones o a los bloques regionales como una nueva forma de gobernanza. ¿Por qué hablamos entonces de viejo y nuevo regionalismo? Como señala Gedney, la integración regional pertenece al discurso del viejo regionalismo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, el estudio del regionalismo, pero en términos de integración regional, es decir, el viejo regionalismo, estaba dominado por un enfoque empírico únicamente en Europa y mucho más concentrado en los actores estatales que el nuevo regionalismo. ¿Por qué? Porque el nuevo regionalismo, como decimos, surgido en esta posguerra fría, era considerado más global, más pluralista en comparación con el viejo regionalismo, que era eurocéntrico y estrecho, sobre todo en términos de tipo de actores que podían tener alguna incidencia en este regionalismo, ¿no? Entonces, lo interesante de esta literatura nueva, digamos, o por lo menos que aparece a partir de los 90, es que a través del uso de términos o de conceptos como regionalismo o regionalización, se podía ir más allá de la distinción más bien estrecha y artificial entre cooperación regional e integración regional. A ver, esto no significa que los conceptos de integración regional y de cooperación regional todavía se puedan distinguir analíticamente. Y de hecho, bajo ciertas condiciones, puede ser una distinción que resulte importante de realizar. Pero, a ver, insistimos en esta idea de que lo que tiene que ver con las teorías de la integración de la década del 50 y del 60 se ocuparon principalmente de entender y de explicar la integración europea, ¿sí? Entonces, durante esa era del viejo regionalismo,
las teorías de la integración europea se desarrollaron para explicar la experiencia europea y a partir de la experiencia europea, más allá de que hubo algunos intentos de aplicar esas explicaciones, esos análisis, esos marcos conceptuales a otras regiones. Entonces, de ahí surge lo que conocemos como eurocentrismo en los estudios del regionalismo, porque con demasiada frecuencia se vio a las entonces comunidades europeas y a la actual Unión Europea como el modelo a seguir, ¿sí? En realidad, otros modos más flexibles, más informales de regionalismo o con instituciones más débiles fueron caracterizados como diferentes o justamente más débiles, ¿no? Donde quiera que fuera que aparecieran, haya sido Asia, América Latina, África, etc. En América Latina, en particular, la expresión viejo regionalismo fue usada durante la Guerra Fría para describir estrategias de integración económica con diferentes grados de autonomía propuestas por la propia CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. Entonces, la diferencia con el nuevo regionalismo es que esta perspectiva del nuevo regionalismo ofrece, digamos, una visión mucho más multidimensional y donde la racionalidad política es más fuerte que en el viejo regionalismo. Bien, también es importante ver que surge con fuerza el regionalismo comparado. ¿Cuándo surgen estos estudios de regionalismo comparado? Sobre todo en los 60 y en los 70, y acá la palabra clave era integración regional. Por eso los primeros estudios del regionalismo comparado reflejaron el dominio de la teoría y la práctica de la integración europea. Aunque el debate inicial, es decir, este viejo regionalismo, tomó muy en serio la perspectiva comparada, surgió también la creencia general de que el regionalismo en el resto del mundo se desvió de la experiencia de la integración europea. Ahora bien, en los 70 y los 80 hubo cierto declive general del regionalismo, sobre todo en Europa, pero también, por ejemplo, en América Latina, y el fenómeno resurge después del final de la Guerra Fría. Entonces, esto explica un poco la explosión de literatura sobre regionalismo en la década del 90 y principios de la década del 2000, bajo este paraguas de nuevo regionalismo, que, como decíamos, enfatizó que el regionalismo era un fenómeno global y multidimensional. No solamente actores estatales, sino también actores no estatales. Se veía el regionalismo en un número creciente de áreas de políticas, en una variedad de formas y diseños institucionales, ¿sí? Entonces, el campo de investigación, de todas maneras, permaneció un poco fragmentado en esta época, en la década del 90 y principios de la década del 2000. Había fuertes rivalidades entre las perspectivas, falta de diálogo entre estos puntos de vista teóricos y metodológicos, y había gran cantidad de especialidades o especializaciones regionales y temáticas. Ahora bien, a partir de la segunda mitad de la década del 2000, el panorama académico, intelectual sobre estas cuestiones cambia nuevamente y el regionalismo comparado se consolida como un campo de investigación con comparaciones más avanzadas entre regiones y políticas. El resultado es que ya la investigación en torno al regionalismo no está estructurada de manera radial en torno a Europa frente al resto de las regiones, ¿sí? Entonces, el concepto de integración regional que se utiliza en estos nuevos estudios de regionalismo comparado es mucho más amplio, mucho más abarcativo, ¿sí? Y justamente permite desarrollar la investigación en esta área de regionalismo comparado. Bueno, entonces, hablando de este regionalismo, ¿sí?
en un momento en que la globalización se convirtió en una característica común que tenía que tener en cuenta cualquier experiencia regional, Söderman va a sostener que las regiones se están convirtiendo en una especie de estructura intermedia entre las sociedades a nivel nacional y los órdenes del mundo. El concepto de región se ha hecho más complejo que antes y por un lado tenemos la relación entre regiones y órdenes del mundo y por otro lado la relación entre actores estatales y no estatales. Esto da lugar a un nuevo mundo borroso, ¿sí? Que en inglés diríamos fuzzy, es decir, las regiones se han hecho más heterogéneas que antes, donde ya los límites geográficos son mucho más imprecisos, fluidos y dinámicos. ¿Qué es lo que va a proponer esta literatura del nuevo regionalismo? Bueno, los estudiosos del nuevo regionalismo afirmaron que la vieja escuela, es decir, todos aquellos que estudiaron el viejo regionalismo, no logró generar teorías viables capaces de contrastar diferentes realidades respecto de, además de y respecto de la integración europea, ¿no? Los nuevos enfoques regionalistas van a explicar la acción colectiva regional como una forma de gestionar la globalización, las fuerzas externas y las presiones de los mercados competitivos. Entonces, es interesante que se empieza a mirar a todos los procesos de integración regional fuera de Europa. Procesos de integración regional fuera de Europa que eran de naturaleza diversa, y que comprendían una gama de modelos, estructuras y procesos que definían de otra manera la construcción de una región. Vamos a ver, por ejemplo, las categorías de regionalismo de Harrell, como para ya ir finalizando este módulo. Andrew Harrell va a distinguir entre 5 tipologías: la regionalización, es decir, un proceso que se da de manera espontánea, no dirigida, que tiene que ver con las interdependencias que se dan entre diferentes países o regiones o zonas. La segunda, la identidad y conciencia regional, donde se incluye elementos culturales, donde ya empezamos a ver la cuestión de las regiones definidas de manera subjetiva. En tercer lugar, la cooperación regional entre estados. Aquí tenemos que analizar la negociación, la construcción de acuerdos o regímenes, ya sean formales o informales. En cuarto lugar, la integración económica regional liderada por los estados. Y el último estadio, la última categoría es la cohesión regional. Es decir, si se dan los 4 procesos anteriores, podríamos pensar en que ya tenemos una región cohesionada y consolidada. Es interesante ver en esta perspectiva de Harrell que las opciones 1 y 2, es decir, regionalización e identidad y conciencia regional, no son intencionales, no son procesos dirigidos o liderados de manera deliberada por ningún actor, ¿no? En cambio, las otras 3 categorías sí son de alguna manera resultado de acciones deliberadas, de decisiones estatales. Aquí entonces se complejiza un poco más la cuestión de la conceptualización, pero para esto hay que tener en cuenta algunas aclaraciones. Entonces, hablamos de regionalismo en 2 sentidos diferentes. Podemos hablar de regionalismo como categoría que contribuye a la reconceptualización de los estudios de los procesos integrativos en el mundo. En este sentido, el regionalismo puede adoptar diferentes formas, diferentes grados de institucionalización. No se limita a la integración. Cuando hablamos de regionalismo, podemos incluir otras formas de acción conjunta como la cooperación y la concertación. Tomemos un ejemplo. UNASUR o CELAC, que son resultado del regionalismo postliberal en América
Latina, son formas de regionalismo. No estamos hablando únicamente de integración regional, sino que estamos incluyendo cooperación y concertación política. Ahora bien, el regionalismo también puede ser entendido como proceso consciente de diseño y aplicación de políticas de alcance regional por parte de estados para reorganizar un espacio geográfico regional determinado. En este sentido, la integración regional puede ser un tipo de regionalismo. La integración regional como un proceso formalizado y conducido desde el Estado es un tipo de regionalismo. Y desde esta perspectiva, un proceso diferente al regionalismo va a ser la regionalización. La regionalización tiene que ver con procesos informales, con procesos espontáneos, donde se incrementan los flujos de intercambio o la interdependencia entre un conjunto de países territorialmente contiguos y donde no necesariamente hay políticas deliberadas de los estados. Por ejemplo, la regionalización que podemos encontrar en zonas fronterizas, por dar el caso de la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. En esa región vamos a encontrar, en esa zona vamos a encontrar procesos de regionalización, de fuerte interdependencia entre estos tres países sin que haya necesariamente acciones deliberadas directas de los estados. Bien, y para ir finalizando, esta es otra slide que podría ayudar o contribuir a entender esta diferencia entre regionalismo y regionalización. En palabras de Andrew Harrell, los motores más importantes para la regionalización provienen de los mercados, del comercio privado, de los flujos de inversión, de las políticas y decisiones de las empresas, y yo añadiría hasta de los propios individuos y ciudadanos, ¿no? Ahora, el regionalismo, por otra parte, puede incluir la regionalización, pero tiende a ser un arreglo más complejo y multidimensional. Entonces, mientras la regionalización es espontánea, informal y más bien market-driven, el regionalismo como proceso es dirigido, formal y state-led. De esta manera, finalizamos este módulo para la Winter School sobre relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, que está organizada por la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario. Pueden escribirnos emails con consultas o inquietudes a catedrajeanmonnet@fcpolit.unr.edu.ar o pueden seguirnos en la web catedrajeanmonnetunr.com. Desde ya les agradezco mucho la atención y volveremos a vernos muy pronto. Muchas gracias.